Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, estaba muteada. ¿Cómo hemos aprendido a usar esas expresiones en esta pandemia? Bueno, soy Lucía, soy parte de Femitur Buenos Aires. Le doy la bienvenida a todas y a todos quienes nos acompañan hoy. Es nuestro primer conversatorio y tuvo una gran convocatoria. Evidentemente es un tema que bueno, convoca un montón, feminismos y religiones, pero yo les quiero contar sobre todo de qué se trata Femitur Buenos Aires. Muchos y muchas que se han sumado probablemente no nos conozcan. Nosotras somos tres mujeres, Leticia, Noelia y yo, Lucía, que desde hace un año ya intentamos que la ciudad, mostrar a las personas que la ciudad de Buenos Aires tiene un montón de mujeres en sus calles, en sus monumentos y en su historia, y queremos hacer que esas mujeres sean visibles. Femitur Buenos Aires es un proyecto justamente que habla de eso, de mujeres y espacio público, y de cómo eso nos atraviesa y cuántas veces por ahí no sabemos muy bien o no somos conscientes de lo invisible que es la mujer en el espacio público, así que los y las invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Femitur Buenos Aires, tanto en Instagram, Facebook y también Twitter. Nos pueden seguir ahí, hacemos ahora con el tema de la pandemia experiencias virtuales, ya no recorridos turísticos en la ciudad, porque no se puede, ya vamos a hacerlos en algún momento, pero lo hacemos de manera virtual, y los invitamos y las invitamos a reflexionar sobre la presencia de las mujeres en el espacio público. Así que, pasado el chivo, vamos a tener un Femitur virtual el 14 de agosto, así que pueden anotarse cuando quieran y está buenísimo. Eso es básicamente el chivo de Femitur Buenos Aires, las invitamos a que participen. Así que Bien. ¿Sigo yo? ¿Se me escucha? Bien, bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por esta convocatoria. La verdad es que nos superó, así que por eso estamos transmitiendo por Facebook y por Zoom. Esperamos que hayan leído ahí un poco lo que le mandamos por mail, pero en caso de que no, la idea es así, estamos en una sala bastante grande de Zoom y aparte de Facebook. Como es un tema que evidentemente generó muchísimo interés y que un montón de gente se anotó para participar, definimos en un principio cerrar la posibilidad de intervenciones orales de quien quiera hacer preguntas por una cuestión de tiempo, eh, y por una cuestión de cantidad de gente, pero sí vamos a estar atentas a todos los comentarios que hagan por el chat de Zoom o bien por el chat de Facebook y las preguntas que quieran hacer. Así que la idea es que cada una de las expositoras haga su exposición y al final de todo volver a retomar todos esos comentarios y preguntas y bueno, y ahí ver más o menos cómo venimos de tiempo. Así que bueno, un poco tomando la idea de esta presentación que hizo Lucía, bueno, yo soy Leticia, Lucía está por ahí conectada, a Depa o Noelia se le cortó la luz, pero ahí se está volviendo a conectar, pero las tres personas que tienen Femitur en el nombre somos las hospedadoras de la reunión, así que también si nos quieren mandar mensajes privados a cualquiera de nosotras tres, lo pueden hacer. Y bueno, un poco la idea de esta charla es una invitación a viajar. Nuestro proyecto, como decía Lucho, está muy relacionado con los viajes, y los viajes entendidos no solo como desplazarse de un lugar a otro, sino como desplazar la mente, ¿no? Cuando no nos podemos desplazar físicamente, la idea es invitarles a hacer un desplazamiento y a conocer cosas nuevas, que no son lugares físicos, pero que son sí otras realidades, o quizás esas realidades que no solemos tener tan a la mano. Creemos bueno, que también esto generó tanto interés porque es algo de lo que no se habla bastante. Se suele entender que el feminismo suele ser no religioso, o las religiones suelen ser totalmente patriarcales, y creemos que hay espacios en donde esto no es así, y bueno, por eso también convocamos a personas que creemos que nos van a demostrar esto. Y bueno, la idea es un poco tener una mirada nueva,
o una mirada que no es nueva, pero que sí quizás no es la hegemónica que solemos tener sobre los distintos credos, entendiendo que hay un montón de personas creyentes que se consideran feministas y que, bueno, yo por ahí hago autorreferencia de venir de una familia de formación católica, en donde sí conozco, acá me dicen que no se está escuchando bien, que no se está No, escuchando se nada. está escuchando muy bien. Ah, Está muy bien. bien. En el Facebook no se escucha. Bueno, en el Facebook parece que no se escucha bien, me dicen, en el Zoom sí. Vamos a tratar de resolver eso. A ver si puedo. Frito, me dicen. No sé qué significa frito. Pero bueno, lo vamos a ir a tratar de resolver mientras. Eh, bueno, me van avisando. Yo sigo y cualquier cosa me van avisando. Decía, perdón, nada, la idea es esto, poder tener una mirada nueva que nos muestre esos intersticios en donde hay un montón de personas que son creyentes, y bueno, estaba haciendo mi autorreferencia a mi familia católica, pero sí conozco mucha gente que, que de repente le da culpa sentirse feminista, ir a una iglesia, a un templo, a una mezquita, o tener determinados pensamientos. Y la idea también es poder hacer esto público, ¿no? Y poder que podamos sentirnos contenidas en este cruce de creencia, pensamientos, ideologías. Y en segundo lugar, también la idea es poder, o creemos que esto puede llegar a aportar a la construcción de nuevos feminismos. En general, cuando hablamos de feminismo, cuando la gente, ¿no? Con todas las comillas del caso, se imagina o se habla de feminismos, la representación primera que se nos viene a la mente es el estereotipo de mujer blanca, europea, occidentalizada, no religiosa, ¿no? De nuevo, con todas las comillas del caso. Y la realidad es que hay un montón, hay millones de mujeres en el mundo que no responden a este estereotipo, y hay muchísimos feminismos que son distintos a este feminismo hegemónico, y bueno, la idea es que esto nos permita abrir una puerta para pensar en esos otros feminismos, que en este caso van a ser quizás los relacionados con ciertos credos, pero bueno, la idea es poder abrir la puerta a que también podemos pensar en feminismos, en otros feminismos, en feminismos indígenas, feminismos negros, feminismos populares, y poder entender que el feminismo no es uno solo, y ese que por ahí primero se muestra cuando llegamos a, no sé, a un libro de historia feminista. Nada, básicamente poder construir una visión decolonial o anticolonialista del feminismo, que por ahí es lo que muchas creemos que es lo que intentamos construir. Así que bueno, nada, sin más preámbulos, les presento a las expositoras, no sin antes agradecerles un montón su presencia virtual acá. La verdad es que, bueno, no, creo que no lo podríamos haber hecho esto si no fuera por la posibilidad de hacerlo virtual, pero sí espero que en algún momento podamos conocernos personalmente. Así que bueno, acá nos están acompañando Silvina Chemmen, que ella es rabina de la comunidad Bet-El, una de las pocas rabinas que existen en Latinoamérica. Tenemos también a Belén Torchiaro, ella es musulmana, politóloga, y tenemos a Natalia Rodríguez, que es parte de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir. Así que si les parece, les dejamos la palabra. Va a hablar primero Silvina, después Belén y después Natalia. Y bueno, de nuevo, recuerden que comentarios y todo eso por chat, siempre tratando de que sean respetuosos y bueno, todo lo que ya podemos imaginarnos. Así que le dejo la palabra a Silvina. A ver, quizás te tengo que desmutear yo. Sí. Bueno, chiques, estamos aprendiendo en el uso de estas herramientas. Espero entiendan. Estoy buscando cómo desmutearla, créanme.
A ver, hay tanta gente que la perdí. Acá está. Ahí te estoy desmuteando. Hola a todos. Bueno, si no querés que hable, no hables. No te encontraba en la pantallita. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Como dijo Leti, yo soy Silvina. Eh, Tengo entendido que tenemos que hablar de feminismos y religión y algo del aborto también. Ayúdame ¿por dónde arrancamos? Porque como es tan amplio para 15 minutos que no sé para dónde. ¿Me ayudás, Leti, quizás? Sí, obvio. Bueno, a ver, la propuesta inicial era intentar responder a estas dos preguntas. Bueno, La primera es si se puede ser creyente y feminista, y la segunda, qué dicen los textos sagrados sobre el aborto. Pero bueno, es una perfecto. propuesta y a partir de ahí el espacio es tuyo. Una propuesta para 15 minutos. Perfecto. Bueno. Si se hace lo que se Eh, puede. bueno, gracias. Todo espacio virtual o presencial está bueno para compartir y conocernos y a veces derribar solamente con esto de vernos las caras y escucharnos las voces, derribar tantos imaginarios que uno tiene casi inconscientemente de tantos otros, ¿no? En todo sentido. Así que bueno, aquí estamos. Yo soy mujer, soy de una familia que vino de Siria, soy judía y soy rabina. O sea, habito todas las minorías posibles en la sociedad argentina. Este, y paradójicamente yo nunca me di cuenta que esto era un problema. Y quiero empezar un poquito con mi historia familiar, como vos decías, también de la tuya, ¿no? Yo nací en una familia en donde las mujeres hicieron lo que quisieron, siempre acompañadas de varones en la casa que acompañaban, se acompañaban mutuamente los desarrollos de ambos. Entonces yo nunca me di cuenta que era un problema el cuerpo en el que vine. También me crié me crié en el Tigre. El Tigre era un lugar muy amigable en donde los paisanos musulmanes que habían venido con mis abuelos en el mismo barco probablemente de Siria, fumaban narguila en la puerta de mi casa y yo nunca me di cuenta que no éramos familia porque hablaban el mismo árabe. No sé si se entiende. Mi mamá era maestra de una escuela pública y fue directora de una escuela pública y cuando reconstruyeron la escuela mi mamá dio clase en la iglesia y no había ningún problema que mi mamá dé clase en la iglesia de la plaza. Entonces yo me crié con esta como libertad que después al crecer y al tomar cierto lugar público empezó a molestar, a empezar a molestar todas mis identidades. Desde ahí quiero empezar. Tuve que deconstruir mis identidades de grande, porque al principio no me daba cuenta que yo elegí una vocación y la vocación la iba desarrollando súper acompañada por todos los miembros de mi familia, no importa el género, el sexo o la orientación que tenga ninguno. Respecto al feminismo y la tradición judía, vamos a decir lo siguiente, vamos a ponerlo en estos términos. Ninguna tradición milenaria, nacido en otros contextos culturales, va a tener fuentes abiertamente progresistas en estos temas que son conquistas de derechos del último tiempo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tanto si hablamos de homosexualidad, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, todas estas temáticas. Aborto es otro tema y ahora lo voy a abordar. Las tradiciones milenarias no son progresistas desde el origen, progresistas en nuestros términos, porque los derechos humanos y los colectivos vulnerados son conquistas que se van haciendo a medida que la sociedad y la cultura va avanzando. Esto por un lado. Ahora, la tradición judía en particular, y la miro a Belén porque también en la tradición islámica hay algo muy hermanado, que quizás la tradición cristiana no lo tiene, o lo católico todavía más, que es que la tradición judía es una tradición interpretativa, es una tradición que se funda en el exilio. O sea, los judíos teníamos una tierra común, que era la tierra de Israel, vivíamos en un lenguaje común, en una legalidad común, en una espiritualidad común, con un templo parecido al Vaticano, con los sacerdotes y los sacrificios que iban a Dios. En el año 70 de esta era todo eso desaparece porque los romanos
conquistan, incendian, violan, matan, exilian. Y ahí esto llamado pueblo judío terminó disperso por los países en donde pudieron habitar. Sin el liderazgo de los sacerdotes, por ende el liderazgo religioso ligado a los sacrificios desaparece, y el que toma el liderazgo es el maestro, y la tierra, que no existe más como tierra, como sostén, es el texto. Entonces, nosotros vivimos en una patria llamada texto, liderados por maestros que nos dicen, ¿y qué entendés de este texto? Y en función de ese mismo texto, las tradiciones fueron diversificándose las interpretaciones. Cuando yo digo esto, sobre todo en mundos no judíos, me dicen, pero ustedes que son un laissez-faire, hacen lo que quieren, como viste enojados, pareciera ser que si no tenés una sola voz autorizada, no sos religión o no sos tradición religiosa. Sin embargo, digo, no, justamente me parece que la pluralidad hizo que el judaísmo subsista. O sea, imagínense qué tengo que ver yo con un judío de Nigeria. Sinceramente, no me he visto igual, no hablo el mismo idioma, sí, tenemos un mismo texto, pero hemos desarrollado interpretaciones que nos permitieron seguir amando nuestra tradición y nuestra herencia, pero entendiéndola a la luz de las realidades de cada uno, ¿no? Ustedes van a ver que si conocen a algún judío que come, por ejemplo, gefilte fish, que es un pescado que venía medio todo hecho un purecito de pescado de Polonia o de Rusia, mi familia no come pescado porque vienen de Siria y no se come pescado aplastado en Siria, se come, ¿no es cierto, Belén? Se comen otras cosas. Y digo, hemos desarrollado tradiciones e interpretaciones diversas. Todo esto que me está tomando un poquito de tiempo es para que entiendan que lo que uno diga hoy del lugar de la mujer en la tradición judía depende de qué posición uno tenga hoy de lo que significa la igualdad de derechos, en este caso entre varones y mujeres, o no importa, no hagamos de lo binario, la igualdad de los humanos, cualquiera sea el cuerpo que tengan o la orientación sexual que tengan. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque hay fuentes para todo, hay desarrollos para encontrar una cosa o la otra. Ahora, yo me quiero centrar en el texto bíblico. ¿Por qué lo digo? Porque en el texto bíblico hay un montón de mujeres, y si uno traza una línea imaginaria entre todas las mujeres del texto bíblico, veremos que las mujeres que accedieron a permanecer, a perdurar en la letra de molde de una Biblia escrita por varones, son las minas que pelearon a capa y espada por tener un lugar en la historia, más allá de lo que diga la cultura, más allá de lo que diga Dios inclusive, más allá de lo que digan los maridos de turno. En este caso me voy qué sé yo, me voy, no, si quieren ir a Eva, la primera que dijo, de este árbol vamos a comer igual, quieren ahí, entonces Eva, que nos metieron que todas las mujeres somos como la reencarnación de ese ser diabólico porque le dio de comer al muchacho, y cuando Dios le dice, ¿y dónde estabas vos? Y el muchacho dice, no, ella me dio de comer, disculpame, ¿viste? Vos decís, pero vayamos al pueblo judío, digamos, que empieza con Abraham y Sara, si querés. Pueblo judío y de ahí todas las tradiciones monoteístas. Sara no puede tener hijos. Es una vergüenza en la cultura patriarcal machista una mujer sin hijos. Es un vientre seco. Y el varón no hace nada para esto. Y ella agarra a Agar, que puede ser que haya sido su sierva, puede ser que haya sido una princesa egipcia, como dicen en las fuentes, que estaba con ellos en la familia, y se la da. Y ella dice, en hebreo dice, Ulay y bané mi mena, quizás yo pueda construirme a partir de ella. Y la palabra construcción en hebreo tiene la misma raíz que hijo, ben. Ulay y bané ibn en árabe, ¿no? Ulay y bané mi mena, quizás yo pueda construirme. Mujeres que necesitan tener un lugar en la sociedad aunque su útero no le ande. Y se someten las dos a un lugar tan oprobioso, si querés, del texto bíblico del Primer Testamento. Después el Corán lo va a trabajar desde otro lugar, y quiero decirle también enfrente a Belén y a los musulmanes que estén con nosotros, que hoy comienza la celebración del Hajj, y recuerda esta Agar que va de un monte al otro, digamos, yendo en busca de agua, ¿no? Pero digo, hay una mujer que es Sara, que cuando Dios le dice, cuando es vieja, que va a quedar embarazada, ella se mata de risa, como diciendo, y ahora que no tengo deseo, ¿me vas a venir a mí a decir que yo voy a tener un hijo? Y Sara quedó en la historia, ¿se entiende? Y Raquel, por ejemplo, la tercera de las matriarcas en esta genealogía,
también estéril, se la sienta a su sierva, a la que iba a tener un hijo por ella, se la sienta en las rodillas y pare en las rodillas de ella un hijo para poder prohijarlo. Y así podríamos encontrar la cantidad de mujeres que pelearon contra el status quo para tener un lugar en la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos lees la historia desde el lugar del varón, tenés un relato; si lees la historia del lugar de la mujer, tenés otro relato. Si lees la historia también tamizada por la cultura en la que estaban viviendo, tenés otro relato. Ahora, lo que uno no está liberado es de no leer con los ojos de hoy. Esto es lo que quiero decir. Uno no está liberado, uno no puede hacer eco de esos patriarcados o de esos machismos, diciendo que mi tradición de hoy es eso. No, mi tradición soy yo, con toda esa herencia, y mi palabra hoy. Y esto en la tradición judía está habilitado. Mi interpretación sobre el texto está habilitado, porque entonces el texto es texto vivo y es texto hoy, no es texto muerto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces tenés en el texto bíblico mujeres que fueron juezas, mujeres que fueron profetas, mujeres que fueron jefas de guerra. Por ejemplo, hay una historia muy interesante. Hay una jueza y profeta que se llama Débora en el libro de los jueces. Y hay un jefe de ejército que va y le dice: vení conmigo a la guerra porque yo sin vos no salgo. Y ella le dice lo siguiente, escuchen esta frase, libro de los jueces en la Biblia, nos lo dijeron allá en el diario. Dice: ¿y vos te vas a bancar que cuando ganemos la guerra se diga que una mujer ganó la guerra? ¿Se entienden de lo que les estoy hablando? De 3.500 años atrás hay una mujer que le dice: ¿y vos te vas a bancar que yo salga en la tapa de los diarios? Porque yo voy a salir. Esto es lo que está diciendo. Hay una voz, hay una presencia que sale igual. No sé si se entiende, que emerge, que como si fuera un geyser. ¿Vieron el geyser que el agua sale así? Sale. El tema es cuando nosotras no hablamos, o cuando nosotros, porque digo también porque no es nuestro, el tema no es nuestro, el problema de una sociedad inequitativa es un problema social, no es de las mujeres, es un problema social, digamos, es un problema de todos. En este sentido, respecto, se preguntarán, pero yo no conocía una rabina y no me imaginaba que una rabina era esto. Seguramente se imaginaba una señora mayor de bigotes y pollera larga. Está bien. Es lo que hay. Entonces, en el medio de la tradición interpretativa que yo les comentaba, siempre el judaísmo leyó la actualidad y trató de actuar con sentido judío la realidad que le toca vivir. Entonces, digamos así, ¿por qué no había mujeres rabinas antaño? Porque las mujeres no circulaban el espacio público. ¿Está bien? Las mujeres quedaban en la casa y los varones eran los que rezaban, eran los que caminaban la calle, ¿estamos de acuerdo? Eran los que salían fuera de las paredes de lo que era el gueto judío, por decirlo así. Una vez, después de la Revolución Francesa y esta proclama de libertad, igualdad y fraternidad, después del surgimiento de los estados-nación y del concepto de ciudadano, los judíos también se vieron ante la pregunta: ¿no puedo seguir viviendo encerrado con mi propio idioma, con mi propia ley, con mi propio... Entonces hay que abrir, y si abrimos, y entonces la realidad es permeable a nosotros, tenemos que volver a leer los textos. Y quiero contarles, queridos compañeros, que en ningún texto de los 2000 y pico de años de producción bibliográfica judía dice que tenemos prohibido mujeres rabinas. No está escrito. Dice que las mujeres tenemos libertad de no cumplir algunos preceptos que tienen un tiempo determinado en el horario del día, que tienen un horario fijo. ¿Por qué? Porque, bueno, en la distribución social las mujeres teníamos cosas que ocuparnos y a veces el horario no lo podíamos cumplir. Nos liberaron, pero no nos prohibieron. Entonces, ¿qué hicieron los movimientos, para que ustedes entiendan, del orden de la reforma? O sea, los que vinieron a reformar. Volvimos a leer los textos y dijeron: si no está prohibido, está permitido. Y si las mujeres tienen vocación y trabajan en la vía pública, y los varones limpian la casa y cambian pañales, entonces, ¿por qué no también importar este modelo social a lo que es la nueva lectura de los textos? Y ahí aparecimos las mujeres con vocación y el rabinato femenino, que tiene
La primera rabina fue ordenada en el 35 en Berlín, fue un escándalo absoluto, aún dentro de los modernos y liberales, así que hasta el 72 en Estados Unidos no se ordenó la segunda, ven que es muy nuevo, en Latinoamérica en el 94 la primera, y somos más o menos unas 15 mujeres ordenadas hoy en día. Remando, hoy en día, los ríos subterráneos de machismo más allá del discurso. Porque vieron que primero hay un discurso, hay documentos, hay una proclama, pero para que esto se haga realidad uno tiene que estar como atento, digamos, ¿no? Hasta aquí la primera parte de los feminismos. Sí, por supuesto. ¿Saben qué? No podría el judaísmo no ser feminista, porque el judaísmo, como todas las tradiciones de fe, bregan, rezan y trabajan por una sociedad en donde todos tengan lugar. ¿Estamos de acuerdo? Y si todos tienen que tener lugar, por tanto, el judaísmo es feminista. Y lo dije yo, y ponémelo en el título en el diario. El judaísmo es feminista. ¿Pero por qué? Porque cualquier tradición que hable del alma de las personas, de la sociedad, de la comunidad, quiere que todos tengan un lugar de igualdad. Entonces es feminista. Punto. Por un lado. Entonces vamos ahora un minuto al aborto. Entonces, como es una tradición interpretativa, y yo no tengo un papa que me dice, el judaísmo que vos tenés que decir que dice esto, uno puede leer las fuentes e interpretarlas también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay un principio general de toda nuestra legalidad, que es la salvación de una vida está por encima de todo, por decirlo así, es un principio general. Entonces, ¿qué dicen los rabinos al respecto? Si una mujer está embarazada y corre riesgo la vida de la embarazada, la vida que tiene adentro todavía no es vida como tal, porque no nació, está bien, hay una diferencia con el cristianismo respecto de que se decide qué es vida desde la gestación, no es vida, y ahora vamos a hablar un minutito. Entonces, si hay riesgo, hay permiso de interrumpir eso que está creciendo adentro de esa mujer. Pero fíjense, si es una tradición interpretativa, nos podemos preguntar ahora todas y todos, ¿qué es riesgo? ¿Qué es riesgo? Es riesgo. Entonces ahí empieza la casuística. Vieron que hay una ley y después viene la reglamentación. Entonces la casuística es la siguiente. ¿Qué es riesgo? Que se muera. Entonces, bueno, no, que no se muera la mamá. Hay que interrumpir lo que está ahí adentro. Riesgo es, por ejemplo, y hay casos como, tenés 9 hijos y hay una mujer que quedó embarazada de vuelta. Riesgo, no lo pueden mantener. ¿Es riesgo? Hay que interrumpir ese embarazo. No lo quiso, no lo buscó. Vino. No lo puede mantener. Sigue con el embarazo. Riesgo psicológico. Puede quedar loca porque no tiene estructura mental para. Por supuesto que las violaciones y los menores, ahí está prescripto desde la ley 1, minuto 0, que hay que sacar, que hay que interrumpir eso. Porque no va a haber vida posible de respeto, de dignidad para esa criatura que está viniendo. De ahí todo lo que quieran, gente. Rabinos que dicen que sí, rabinos que dicen que no. Vamos a decirlo así, el aborto para la tradición judía es un dilema. No es un problema que tiene una solución, es un dilema. Por supuesto que nadie que esté en una situación auspiciosa, amorosa, de libertad, de todas las condiciones, de posibilidad, va a decidir interrumpir un embarazo. Cuando uno decide interrumpir un embarazo, es porque uno está en riesgo. Porque las interrupciones de los embarazos tienen, es un dilema, es una evaluación entre esto o lo otro, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que no podemos catalogar a la sociedad en dos campamentos, ¿no? Los que sí, los que no. Los que no son todos retrógrados y los que sí somos todos maravillosamente progresistas. Me parece que las cuestiones de fe están tan introyectadas en cada uno, y yo lo digo porque me dedico muchísimo, tengo como una vocación casi definitoria de mi vida, que es el diálogo interreligioso. Y yo soy súper amiga de mucha gente católica que esto no lo entiende. Y hay que darse la oportunidad de poder conversar acerca de la ley que en algún momento va a salir,
va a salir porque la sociedad civil necesita una ley que proteja. Y cuando digo proteja, proteja a los vulnerables, porque las chicas con plata abortan igual, ¿está bien? Nosotros lo que no queremos es lo otro, de lo que no se habla, lo que no se dice. Pero bueno, en el caso de los judíos, dependerá de qué vínculo vos tenés con tu tradición de fe para ir a preguntarle al rabino qué le parece, qué estás haciendo, qué estás pensando. En ese sentido, cuando viene alguien y me plantea su dilema, cualquiera sea la decisión de la persona que tome, de esta mujer, la decisión que tome, yo estaré ahí al lado. Yo estaré al lado para acompañar, porque eso es lo que mi vocación me pide, acompañar al que me necesita en un momento de alegría y en un momento de muchísima dificultad. Yo voy a hablar hasta acá para no agotarlos. ¿Te parece bien, Leti? Después hablamos, abrimos a preguntas, ¿sí? Bueno, ok. Ahora sí, no me podía desilenciar porque cambió la operadora. Pero sí, me parece perfecto, mil gracias. Y hacemos así, pasamos las 3 exposiciones y igual si se extienden un poquito no pasa nada porque estamos súper bien de tiempo. No sé si quieres seguir, Belén, si andás por ahí. Bien, creo que vos te podés desmutear sola ahora. Ahí Hola, está. ahí estoy. Bueno, Sí. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz sea con todos ustedes. Es el saludo principal del Islam. Me encanta siempre escuchar a Silvina, es un placer escucharla. Eh, bueno, primero arrancar diciendo que este encuentro es mágico, que mujeres nos encontremos a hablar de religión cuando en realidad son lugares y ámbitos en donde sabemos que estuvimos siempre sesgadas y voces bastante silenciadas y miradas, perspectivas, ¿no? Como decía Pizarnik, ¿no? Mi mirada desde la alcantarilla es una visión del mundo. Bueno, en fin, eso, es muy emocionante para mí, muchas gracias por el espacio, muchas gracias. Como comentaba Silvina hace un rato, estos momentos son muy especiales para nuestra fe, para el Islam, se está dando en este momento y con este contexto particular del COVID. Uno de los 5 pilares del Islam, que es el Hajj, que es el tema de la peregrinación a la Meca como concebido como el lugar sagrado del Islam. El Islam es la tercera religión abrámica, ¿sí? Digo tercer religión por el orden cronológico de la aparición de los textos sagrados, para decirlo de alguna manera. A ver, es complejo resumir esto en 15 minutos, porque además yo tengo un mundo islámico también al que abordar con todas las pluralidades que incluyen, ¿no? En el mundo y con todos los preconceptos que hay sobre el mundo islámico y sobre lo oriental, ¿no? Y acá es fundamental armar como una especie, primero, de mapa teórico. Cuando las chicas me preguntaban si armábamos un PowerPoint o no, yo pensaba que no, porque digo, bueno, vamos a hacer un poquitito más resumido y acotado y una charla entre amigas, en realidad. ¿Qué es lo que considero y es lo que siento? El marco teórico del cual nos basamos para entender la teoría de género, o los feminismos islámicos, entre comillas, es hablar desde la interseccionalidad. La interseccionalidad es básicamente, radica teóricamente en la década de los 80, cuando las feministas negras en los Estados Unidos empiezan a interpretar y decir, ok, bien, ¿cuáles son las reivindicaciones del feminismo en general? Bueno, ¿cuáles son estas reivindicaciones y qué luchas pregonan, ¿no? Tenemos la primera ola, el tema de los derechos civiles, el voto. A ver, de todo esto, ¿no? Eran reivindicaciones de un tipo de mujeres, de una clase. Entonces, lo que se hablaba y el primer gran marco teórico es la cruza, ¿no? Entre género, clase y raza o etnia, como para empezar, ¿no? Convengamos que no es lo mismo, y la interseccionalidad es esto, ¿no? Es este constructo yuxtapuesto de categorías.
Entonces, cuando pensamos desde ese ángulo y desde esa perspectiva, es que nos hacemos un montón de preguntas y cuestionamientos, como decir, ¿es lo mismo ser afrodescendiente, latinoamericana, lesbiana y religiosa, o tener una identidad religiosa, que ser obrera, migrante? Es lo mismo, sufro de las mismas opresiones, porque nos paramos, chicas, sobre la base de que ser mujer es una categoría de subalternidad en este mundo. Entonces, nos paramos sobre esa base para entender que, bueno, a la hora entonces de abordar este tipo de estudios y de entenderlo de manera teórica, pero también para desarmar un poquitito y tener categorías de análisis como para poder, desde qué lado nos paramos cuando nos vemos, ¿no? Cuando nos vemos, y cuando hacemos estos viajes, ¿no? Que vos decías, Leti, esta posibilidad de viajar hacia otros mundos, hacia otras perspectivas, hacia otras miradas, es que entendemos en este marco de la interseccionalidad que la cruza de determinadas categorías da más opresiones que otras categorías, ¿no? Entonces, claramente, cuando entendemos y pensamos las miradas religiosas, nos hacemos, bueno, desde las personas que tenemos una identidad religiosa marcada, desde una identidad de fe, pensamos, ok, entonces, solo para ser feminista, solo para reivindicar determinados conceptos, tengo que ser laica, ¿no? El sinónimo de progresismo es ser laica, es estar en contra de toda mirada religiosa. Entonces, me parece que para poder, y lo pienso, y vamos a trasladarnos un poquito, y pensemos no acá en Argentina, nosotras, Latinoamérica, Buenos Aires, mundo porteño. Pensemos en el derecho de las mujeres en los países islámicos, ¿no? En poderse pensar para reivindicar las teorías feministas, en poderse pensar en una mirada amplia para ampliar sus derechos. Entonces digo, si para discutir en sus sociedades, si para generar esta agencia feminista, esta agenda feminista, hay que ceder a todo lo que soy. Tengo que ceder entonces, tengo que ceder mi identidad, es un precio muy alto el costo, digo, es altísimo el costo si soy una mujer que vive en Irán y tengo que ceder a todo lo que me constituye, como mi propia identidad, como mis propios principios ordenadores, a todo lo que me constituye mi ser, a todo mi ordenamiento familiar, a mis principios y valores, a mis costumbres. Entonces, eso es, desde ese ángulo nos paramos cuando pensamos en feminismos, porque esto es absolutamente plural. Y desde ese ángulo es que pensamos la identidad religiosa con la cruza de las categorías políticas o ideológicas, ontológicas de pensar los feminismos. Ahora, bien, el Islam, como comentaba también Silvina, tenemos una base fundamental, que nosotros no tenemos una institución única como es el Vaticano, ¿no? Entonces, al no haber una institución única, sabemos que el Vaticano es la institución más antigua del mundo y es la primera institución así instaurada sobre todo es lo que marca el concepto de Occidente, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a pensar en esa otredad, porque lo pienso desde nuestra mirada, porque yo también soy una mujer occidental, digo, ese cruce de categorías es posible. Entonces, digo, cuando nos empezamos a pensar en el Islam, en una religión que viene claramente de Oriente, con otro grupo de valores y otro ordenamiento, bueno, tenemos que, lo que hacen las feministas musulmanas es pensarlo no desde una mirada secular, porque el mundo islámico no atravesó este movimiento secular que estábamos comentando, que se me contaba después de la Revolución Francesa, y todo esto, ¿no? Como para seguir este hilo conductor del diálogo.
el mundo islámico claramente no está atravesado por esa idea de secularización que viene del mundo occidental. Entonces, en esta juxtaposición de ideas, ¿no? Las feministas musulmanas, ¿a qué acuden? A lo que en árabe se llama ijtihad, que es la interpretación de los textos. La misma raíz de lo que mencionaba Silvina. Nosotros tenemos la posibilidad, la amplia posibilidad de la ijtihad, que es la hermenéutica. Es la posibilidad de dialogar constantemente con el texto sagrado y las principales fuentes islámicas, que no solamente son el Corán, sino que son los hadices, que son los dichos del profeta, la tradición profética. Entonces, en esta posibilidad se basan sobre esa noción, ¿no?, de esta interpretación, porque esta interpretación y todas las leyes islámicas, lo que se dice la sharia islámica, con la cual se rigen muchísimos países islámicos, están claramente interpretadas por los ulemas, que son los grandes centros de sabios, que son, chicas, adivinen qué, son todos varones, y adivinen otra cosa, tienen una mirada bastante patriarcal y sexista sobre muchísimos temas. Entonces, en esta reivindicación de decir, y esto es lo absolutamente reformista, porque claramente las feministas musulmanas nos paramos desde una mirada del Islam reformista. En esta reivindicación de decir, ok, esta es mi religión, estos son mis principios ordenadores, pero todas mis bases y todas mis costumbres están analizadas e interpretadas por ellos. Lo que rige mi vida no está analizado, o sea, por mí. Me llegó una interpretación dada. No tuve el derecho, o no me estoy dando el derecho a esta interpretación. Entonces, esto es lo claramente revolucionario, es que las mujeres llegamos a la religión, llegamos a los textos sagrados, llegamos a la capacidad interpretativa y llegamos a dar conocimiento, a dar otro conocimiento. Como decía Silvina, son miradas, son perspectivas, obviamente que tenemos, y que las mayorías de las perspectivas que tenemos en el mundo son otras, pero estamos en esto. Estamos en esta construcción y deconstrucción constante, y dentro de las religiones pasa exactamente lo mismo. Lo que sí tiene la mirada islámica es esta capacidad en estos intersticios, en estos filtros, de poder meternos en los textos, de poder meternos en la jurisprudencia, de poder indagar y hacer una genealogía, ¿no?, y de ir hacia la matriz de la interpretación. Claramente el Islam también se basa en lo coyuntural, ¿no? Las leyes y muchas cosas dictadas, o sea, por eso tenemos exactamente la misma raíz, y a mí me encanta hacer estos diálogos interreligiosos, porque cuando se interpreta, porque una cosa es lo que sucede en la práctica, lo que sucede en lo consuetudinario, y de lo que se toma, para bajar a, digamos, dominación existente. O sea, esto de lo que se agarran para bajar a la dominación existente. Pero en esta interpretación coyuntural, las feministas islámicas lo que dicen claramente, no vivimos en un mundo de la Arabia del siglo VII. O sea, no vivimos, o sea, esto no está sucediendo, no podemos, nosotros tenemos otros mundos, otras ideas, otras perspectivas, y otra acción en la vida. Entonces, claramente esto, sumado a, dentro del feminismo islámico se da mucho el fenómeno de la conversión al Islam, sumado a la cantidad de migración que tenemos, ¿no? Claramente el Islam es una religión que está en expansión, ¿no? Y en esa expansión, sobre todo en Europa, ¿no?, hay muchísimas catedráticas, por ejemplo, que se han convertido al Islam, y claro, no es lo mismo la mirada cultural de una mujer occidental que adopta el Islam como identidad de fe,
¿no? Y en estas juxtaposiciones de categorías es que se empezaron a desagregar un montón de conceptos que la filosofía islámica tiene absolutamente enriquecedora para poder aportar en estos mayores bagajes culturales desde la religión. Es innegable decir que es absolutamente contradictorio con lo que sucede en la práctica, ¿no? O sea, con la lucha cotidiana. Por eso cuando ustedes me mencionaban, y yo, Leti, había hablado con vos para hablar sobre feminismos y religión, pensaba un poco con el tema del aborto, ¿no? Fundamentalmente. Pensaba y decía, porque hablar de aborto, que está claramente en nuestra agenda actual, tenemos que entender que claramente nuestra agenda actual no es la agenda de las feministas islámicas, ¿no? Entonces, en esto estos mitos son los que hay que derribar a la hora de hablar de feminismos, y por eso hice tanto hincapié de hablar de la interseccionalidad, ¿no? De poder entrar y salir, y cómo entramos y cómo salimos. Porque, por otro lado, también hay que derribar otro gran mito, que es la concepción del orientalismo. Y que a todo el mundo árabe islámico, amén de la cuestión de género, a todo el mundo árabe islámico, tiene una mirada sesgada por Occidente sobre el orientalismo, sobre el otro construido como un bárbaro, como un incivilizado, como una persona atrasada, ¿no? Tenemos estos conceptos marcados mentalmente hablando cuando pensamos. Hay conceptos prefijados sobre cómo pensamos, cómo nos pensamos y cómo pensamos al otro. Eso es absolutamente colonizador. Ese es el mensaje colonizador que hay detrás, y es lo que subyace en la idea de los feminismos, como yo lo puedo decir, hegemónicos. Porque esta mirada de pensar por debajo, ¿no? O sea, pensamos el feminismo, pero ¿qué categorías culturales pensamos? ¿No? Porque, ¿qué nos une? Pensar en los derechos civiles de las mujeres, ok, vamos a ponerlo como ejemplo, nos une eso, pero ¿qué pensamos del otro diferente, de la otra mujer que no es como yo, que no vive en mi misma cultura? De la otra mujer que es religiosa, de la otra mujer que está cubierta. ¿Qué pensamos? Pobrecita. Pobre mujer que está sesgada, victimizada, oprimida. No, vení para acá, vení de mi lado. Vení para acá que yo te voy a enseñar cómo es el feminismo. Tenemos un feminómetro que nos indica cómo es la lucha. No. Entonces, eso es un poquito lo que hay que desarmar. El aborto en el mundo islámico existe claramente porque el aborto existe en todo el mundo. Porque el aborto es un fenómeno que existió inclusive hace millones de siglos anteriores a este. Y el aborto va a existir siempre. Lo que existe también son sociedades distintas, con culturas y ordenamientos culturales diferentes. Entonces, el mundo islámico es plural, porque si hablamos de Islam es hablar de pluralismo, como claramente no hay una entidad que los una. Tenemos las diferencias de las escuelas, el 80% del mundo islámico es sunita, el 20% es chiita, después tenemos todas las escuelas restantes, y ahí puedo continuar hablándote de las principales 4 escuelas sunitas que derivan, que cuando empiezan a hablar de aborto empiezan. Bueno, la insuflexión del alma, porque el Corán hace una distinción particular de diferentes estadios con la insuflexión del alma. Claramente, y esto es lo mismo que hablaba Silvina, no quiero repetir porque si no, para dejar espacio a otra compañera, pero es claramente lo mismo. Tenemos a partir de los 40 días, de cuando se formula el coágulo, de cuando tenemos hasta los 120 días, y entonces hay escuelas que permiten por los 120 días, otros que a partir de los 40 días. La primera sura, la primera revelación se llama, ¿cómo se llama, chicas? El coágulo se llama. Es la primera revelación coránica, se llama el coágulo. Y habla de esto, de la creación de la humanidad a través de un coágulo. Pero que ese coágulo no es un ser humano todavía, eso es lo que dice. El mundo islámico es muy plural, hay muchísimas escuelas islámicas,
En el mundo islámico tenemos países muchísimo más progresistas en cuestiones de leyes del aborto, como por ejemplo Túnez, que tiene la libertad, tiene el aborto liberado. En todas las escuelas se coincide que si ataca a la salud de la mujer, el aborto está prohibido, está permitido. Y después tenemos las diferentes excepciones de las diferentes escuelas y las diferentes sharías. Las feministas lo que quieren es claramente ir por una agenda de género, una agenda feminista, pero lo que podría decir como politóloga y como musulmana y como analizar la cuestión del mundo islámico, no es prioritario en la agenda como otros temas. Y eso también lo tenemos que entender desde acá. En el mundo islámico africano, con esas dos juxtaposiciones de categorías, tenemos otra prioridad, como la ablación del clítoris, la mutilación genital femenina. No, es un mundo muy complejo, y hay un montón de cruces de categorías diferentes. Entonces, me parece que a la hora de pensar y mirar hacia otras mujeres en sus luchas, es entender sus luchas y entender sus derechos y sus principios ordenadores, y que ellas van por eso, inclusive reivindicando sus identidades religiosas, que para esos valores es fundamental. Bueno, creo que hasta acá no quiero continuar porque ya te hizo re largo. Espero haber sido clara. Algo. ¿Está Leti por ahí? No la veo. Ahí está. Ahí no logramos desmutear a Leti. Ahí está, no me puedo desmutear sola. Ahí va, bueno, gracias Belén. Nada, gracias las dos. Si les parece, le damos pie a Nati, y bueno, después vamos abriendo las preguntas. Algunas preguntas ya fueron llegando y las tenemos ahí anotadas para ir haciéndolas al final, así que bueno, si quieren pueden seguir mandándonos, quizás en privado para no llenar el chat y que no se pierdan, pero como quieran. A ver si Nati se puede desmutear sola o la tenés que desmutear vos, Lucha. No puede. Ahí está. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, impresionante las compañeras, la verdad, la primera vez que comparto espacio con ellas, estoy fascinada, me encanta. Encuentro muchísimos puntos en común. Preparé algo como para ir desarrollando, pero tal vez, nada, quedé impactada con mucho de las cosas que venían hablando, así que quizás se me desordena un poco lo que quería decir. Pero bueno, al igual que las compañeras, quiero comenzar marcando un poco el lugar de enunciación, ¿no? Yo soy descendiente de pueblos collas, soy del norte de Argentina, soy de Salta originalmente, aunque ahora vivo en Córdoba hace varios años ya. Entonces, bueno, ahí también hablamos de cierto sincretismo, ¿no? Con la llegada, con el genocidio de nuestros pueblos, por supuesto, subsisten todavía ciertas prácticas espirituales ancestrales que se fueron colando, mechando con todo lo que traían los genocidas, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí un poquito se construye esta identidad católica, católica romana, que les comento, que les voy a presentar hoy, como parte de Católicas por el Derecho a Decidir. Bueno, arranco con los temas. Como mujeres de fe feministas, entendemos a los feminismos como dentro de movimientos proféticos, en términos bíblicos. ¿Y por qué profético? Porque interpreta cómo Dios acompaña el clamor de justicia de las mujeres y de toda la diversidad sexogenérica. El movimiento feminista denuncia la injusticia de género, anuncia que otro mundo sin esas injusticias es posible y se compromete a colaborar en la construcción de ese mundo. Somos cohacedoras, junto con Dios, en la posibilidad de otro mundo que soñamos para nosotras sin estas injusticias.
Como mujeres cristianas católicas entendemos que nuestros clamores de injusticia se traducen en una ola verde que recoge las voces y demandas de las históricamente postergadas. La demanda es por libertad, que es la vocación del pueblo, que es nuestra vocación, nuestro llamado. A esta libertad, sin embargo, la tenemos que seguir conquistando y reafirmando en el plano social, político, económico, jurídico, y también religioso. Trabajamos por nuestros anhelos en todas estas instituciones, también en las cristianas. En el caso de la Iglesia Católica Romana, las mujeres somos ciudadanas de segunda categoría, como mínimo. Carecemos de voz y poder de decisión, estamos excluidas del diaconado y el presbiterado, se nos habilita tareas subsidiarias, auxiliares y de cuidado. Por ello, las mujeres católicas necesitamos reflexionar constantemente sobre nuestra afiliación a esta institución. ¿Qué soñamos como parte de esta iglesia? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Y cómo los vamos alcanzando? Las mujeres somos mayoría en las comunidades de fe. Estamos preparando la liturgia del domingo, cuidando las flores del altar, limpiando los bancos, las sillas, preparando los cancioneros, acomodando las donaciones de ropa, armando los bolsones, recogiendo pedidos, preparando los festejos de las niñas, de la madre, del padre. Estamos dando catequesis también en diferentes ministerios, estamos coordinando grupos de jóvenes, en fin. La lista es inmensa y estoy segura de que si hay muchas católicas acá, esto lo conocen de sobra. Mientras realizamos todas estas tareas, somos aplaudidas por lo hacendosas, por poner nuestro trabajo y dones al servicio de la comunidad. Pero sucede que en cuanto comenzamos a ensayar otras formas de servicio, a demandar voz y voto, a articular las injusticias y a reivindicar derechos para nosotras, somos catalogadas de malas mujeres, de revoltosas, de atentar contra el bien común, demonizadas, así, sin más. Entonces, ¿qué hacemos con esto que sucede? Nos juntamos entre nosotras, nos encontramos y dialogamos. Reflexionamos, oramos y nos ponemos en camino. No aceptamos el tutelaje de la jerarquía de la Iglesia Católica, reivindicamos nuestra identidad de imagen y semejanza de Dios, y nos reconocemos co-creadoras, responsables de operar cambios para acercarnos al horizonte de vida plena y abundante que soñamos. En este sentido, las católicas por el derecho a decidir estamos comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y con una vida libre de violencia y de discriminación. Nuestro movimiento surgió hace 27 años de la mano de Marta Lanís. El año pasado Marta fue premiada por la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres, y me gustaría citarla, porque me parece que Marta lo resume perfecto a todo esto. Comprobamos que se puede ser católica y a la vez disentir con aquellos discursos masculinos y jerárquicos que pretenden obediencia y nos mandan a callar. Resignificamos nuestra fe, recuperamos la identidad católica y actuamos políticamente en nuestras disidencias en temas de moral sexual. Apostamos a cambios cada vez más profundos, tanto en la sociedad como en las iglesias. Cierro la cita. Desde el inicio, Católicas por el Derecho a Decidir estuvo presente en la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces recupero una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. ¿Se puede ser católica y estar a favor del derecho a decidir? Sí, sin dudas. Para apoyar esta afirmación, me gustaría citar ahora algunas compañeras biblistas y teólogas que hablan sobre aborto en la Biblia. Acá seguramente tengo muchos puntos en común con Silvina. Y seguro que conoce a estas compañeras de sobra. Mercedes Bachmann, pastora, docente de Biblia y feminista, dice que el texto bíblico no ofrece argumentos contundentes a una postura antiderechos. Pues ni siquiera un mandamiento como no matarás era aplicable en Israel a toda persona en toda circunstancia. Un sacerdote podía obligar a una mujer a beber una pócima que quizás le venía en aborto espontáneo en caso de infidelidad, y no hay mandamiento que lo prohíba. Cito ahora a María de los Ángeles Roberto, magíster en Sagradas Escrituras. Ella sostiene que la Biblia no trata el problema del aborto ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. En el Pentateuco los infantes menores de un mes no eran considerados personas, por eso no ingresaban al registro de los censos.
Hay solo 2 textos que mencionan sucesos en los que podía producirse un aborto. En Éxodos se determina que si una mujer, como consecuencia de estar en medio de una pelea entre su marido y otro hombre, resultara herida y perdiera el embarazo, el agresor debía pagar una multa al esposo. El feto no se consideraba un ser vivo, por eso no se castigaba al culpable con la muerte. Y en el Nuevo Testamento hay solo una mención a la palabra aborto en 1 Corintios, en la que San Pablo se atribuye de manera metafórica el último lugar entre los apóstoles. Cierro la cita acá, que fue a María de los Ángeles Roberto. Bueno, estos capítulos y versículos de la Biblia son esgrimidos con frecuencia para leccionar a las mujeres en situación de aborto. Tomo prestada aquí una etiqueta que se usa en la teología queer y sumo estas citas bíblicas a los textos garrotes. Textos bíblicos tomados fuera de contexto, para castigarnos. Dicen les biblistas, les teólogos, que un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no? Están fuera de contexto. Bueno, hice algunas otras citas, pero bueno, quizás no las quiero aburrir tanto con eso. La idea sería no hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, que no se ocupe de temas que en realidad no se quiso ocupar. Y bueno, ahora traigo esto ya en el plano católico, algunas voces de mujeres religiosas católicas que intentan correr el velo de la culpa que pesa sobre las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar. Teresa Forcades, la recomiendo que la busquen, que escuchen sus videos, que lean sus libros, hay libros de ellas acá en Argentina. Es una monja benedictina, teóloga y doctora en salud pública, y nos dice que la decisión de abortar es indisociable de la autonomía de la mujer, de su libertad personal. Pone el acento en respetar la conciencia de una mujer al momento de tomar una decisión. Y en el principio de la autodeterminación, que es fundamental en el magisterio católico. Sor Lucía Caram, monja dominica, manifiesta que la Iglesia no debe meterse en la decisión de una mujer de abortar. Lucía Caram es tremenda como monja, también si la buscan tiene cosas impresionantes para decir. Ivonne Guevara, monja y teóloga feminista latinoamericana, indica que la única palabra plenamente válida sobre el aborto o la interrupción del embarazo la tienen los millones de mujeres que en el mundo se ven constantemente abocadas a esta dramática situación. Bueno, hasta aquí los aportes para ilustrar la diversidad de posiciones que encontramos dentro de las iglesias cristianas en general y dentro de la Iglesia Católica en particular. Para ir finalizando, quiero subrayar que el respeto profundo por la conciencia de las personas figura como elemento central de las enseñanzas de la Iglesia en materia moral. Resta, sin embargo, seguir insistiendo en algo tan básico como la premisa feminista de que las mujeres, ojo, somos personas. Personas capaces de tomar decisiones morales, personas con derecho a la autodeterminación. Para usar metáforas bíblicas que siempre son más potentes e ilustrativas, podemos decir que somos terreno sagrado. Inclusive Dios pide permiso para entrar en el recinto sagrado que somos. Las católicas por el derecho a decidir rescatamos en este sentido la figura de María de Nazaret. Madre por elección, la traemos a la memoria para reconocer sus sí y sus no. Esta mujer joven es la que canta insumisa en contra de los poderosos que humillan a los empobrecidos. María representa para nosotras la dignidad de una mujer que elige, de una mujer decidida. Y cierro mi presentación con una última reflexión. En nosotras, mujeres y disidencias sexogenéricas, la palabra brota de la carne, de la experiencia. Esto que decimos lo hemos pasado por el cuerpo. Por ello, nuestras voces se convierten inmediatamente en abrazo a todas las oprimidas y en reivindicación de todas las luchas por la justicia social, que para las cristianas las traducimos como la búsqueda del reino de Dios. Bueno, muchas gracias. Eso, todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las tres y gracias a todas las personas que están escribiendo en el chat. En varios momentos de las tres exposiciones me vengo emocionando, así que estoy como quizás medio desordenada, pero bueno, está bueno que le podamos dar lugar a las preguntas. Nos llegaron varias por Facebook, por privado, esperamos no olvidarnos de ninguna. Pero bueno, la verdad es que a mí personalmente, digamos, me parece que está buenísimo poder pensar esto, poder pensar cómo
digo, muchas veces nos pensamos como ese modelo, digo, cuando digo nos pensamos no sé a quién me refiero, ¿no? A quiénes son, nosotras, pero hay como ahí en el aire una especie de un nosotras que incluye a cierta mujer occidentalizada, cuando ese es el modelo de la Europa occidental en la que ni siquiera vivimos. Digo, en todo caso podemos ser el extremo del extremo oriente o el occidente de occidentes, digo, no. Es muy raro también cuando pensamos en estas categorías, entonces está bueno también poder, no sé, poder hacer esta intersección, ¿no? De todas estas categorías y que también esto nos permita pensar que quizás no pertenezcamos a ninguna. Pero bueno, nada, fuera de la reflexión personal, por ahí está bueno que pasemos a algunas de las preguntas y bueno, y abrir también ahí un poco a quienes nos quieran seguir mandando. Voy a tratar de empezar en orden. Lucha o Depa, si me quieren interrumpir y ir diciendo algunas de las preguntas, ahí también disputense. A ver, sí, yo tengo una pregunta que nos manda Rocío desde Barcelona, específicamente para Belén, que es, bueno, ¿cómo concilian su credo con lo represivo que es con el cuerpo de las mujeres, el hecho de habitar una cultura donde todas esas prácticas se ponen en juego, en una religión que oprime esos cuerpos por el simple hecho de nacer con vulva? Ok, bueno, a ver, es como una pregunta tautológica, porque claramente tiene como dentro de la pregunta la respuesta. ¿Qué puedo decir si ya se piensa que la religión oprime? Como es la definición en sí misma. Bueno, a ver, claramente nos podemos parar pensando desde que las religiones oprimen, como también podemos pensar de que muchas mujeres elegimos muchos conceptos e identidades religiosas, y después también me gustaría pararme a pensar un poquitito qué es oprimir para nosotras. Digo nosotras porque me incluyo con la compañera que está haciendo la pregunta, porque también soy occidental. Claramente se me ve una mujer occidental. ¿Qué es para nosotras oprimir y qué es para ellas estar oprimidas? Este es un debate enorme y eterno, como lo que mencionaba anteriormente cuando se habla de la mutilación genital femenina. No sé si ustedes saben que muchísimas luchas en contra de la mutilación genital femenina están dadas porque las mismas mujeres, ¿no? Las mismas mujeres en sus ordenamientos principales como darse en sociedad, las define. Y esto hay que decirlo porque esto sucede. Entonces, pongo los extremos porque son extremos, pero pongo los extremos para ponernos a pensar qué es oprimir. Es muy plural el mundo islámico y no me voy a cansar de decirlo como para poder explicarlo. Yo considero que las mujeres que toman la decisión de que su identidad, el velo, me imagino que va por ahí. O sea, lo tomo y lo interpreto así porque puede ser que no, pero como, bueno, me imagino que va por ahí, entonces, bueno, lo saco a conclusión porque entiendo que es uno de los más pensamientos que homogeneizan el mundo islámico, que está cruzado con Oriente, ¿no? Y que está cruzado también con entender que no es lo mismo la identidad de fe, chicos, por favor, no es lo mismo la identidad, no es lo mismo ser musulmana que ser árabe, ¿ok? Claro. Hay muchísimos países que son y que tienen mayoría islámica y no son árabes. Entonces, bueno, a ver, voy a tratar de... Yo sé que esto es muy complejo y que todos estamos aprendiendo. Yo vivo aprendiendo. Cuando pienso en esto de la opresión, porque es como lo que más me... Es lo que hay que desmitificar todo el tiempo, en realidad es de lo que hay que trabajar. Incluso tenemos que trabajar acá con nuestra opresión,
o se piensan que es nuestro mundo actual. En Argentina, Buenos Aires, 29 de julio 2020, no tenemos ninguna opresión vigente. Cuando nos marcan hegemónicamente cómo tenemos que tener los cuerpos, cuando aparece constantemente en la televisión cada segundo, minuto, desde que somos concebidas con este cuerpo, cómo tenemos que ser. Las opresiones culturales van a existir siempre. Entiendo y levanto la mano, y soy de las primeras que dice que, bueno, ok, hay muchísima interpretación que piensa que la religión es un factor más que potencia, ¿no? Como se utiliza para potenciar determinada opresión hacia la mujer. Como si no fuesen muchísimos otros factores lo mismo. Como si el capitalismo no lo fuese, como si el sistema de ventas de millones de cosas que nos venden no fuese un sistema opresivo, como si solo la religión fuese el único factor de opresión femenino, ¿no? Digo, pensemos un poquitito de esto porque digo, hay un enorme mundo de opresiones. Con esto no estoy justificando nada, digo, estoy solamente como intentando decir lo que es. En el mundo islámico, la mayoría del mundo islámico, las mujeres están cubiertas, porque ellas se interpretan, y es su identidad, parte de su identidad de estar cubiertas. Inclusive con esto que comentaba antes, con todo el fenómeno de migración, con todo el éxodo de refugiados y demás que hay en el mundo europeo, por ejemplo, por la cercanía, pero en realidad en todo el mundo, nada, ellas tienen la posibilidad tranquilamente de quitarse el velo, pero no se lo quitan porque es parte de su identidad. Lo mismo con todos los movimientos de liberación del mundo islámico, con todas las, cuando se libera el mundo islámico de todas las colonias, el principal movimiento de liberación argelino, por ejemplo, el factor de las mujeres fue primordial, y era reivindicar la identidad de esas mujeres usando el pañuelo. Nada, es parte de un constructo de lo que pienso, y pienso que no necesariamente la identidad religiosa oprime. Pienso que oprime una construcción muchísimo más enorme que la religión, que está muy por arriba. Y que claramente el sistema patriarcal y sexista antecede al sistema de reproducción capitalista. Entonces, digo, la misoginia antecede inclusive a las religiones como las entendemos, o las religiones abrahámicas. Entonces, es como, sería como tener una lupa para mirar algo, pero muy, muy pequeña, ¿no? O sea, me parece que la idea es abrirla un poquito más. Vamos. Bueno, gracias. No. Depa, no sé si querés seguir con otra pregunta vos. Hago una que hizo Daniel, que pregunta que para qué querer cambiar la religión, cualquiera de ellas seas, o principios de bases, si no concuerdo, puedo salirme de ella, o sea, ¿para qué sostener la pregunta? Él hace esta pregunta porque escuchó ese argumento y le gustaría saber a ustedes cuando las interpelan, seguramente alguna vez las han interpelado con estas preguntas, como ¿cuál es su respuesta sobre esto? ¿Puedo empezar? Sí. Primero quiero Por decir favor. que mis compañeras son unas genias mal. Unas genias, ganas de tatuar lo que dicen, así, decir, bueno, esto es lo que pienso. La verdad que las religiones no son cosas desprovistas de los humanos que las habitamos. No son una cosa fuera de los humanos que las habitamos. Quizás para decir de la tradición judía, dice que los preceptos están dados para vivir en ellos. Cualquier cosa que me haga morir en ellos, hay un error de interpretación. Entonces, yo no me voy a ir de mi tradición religiosa, sino que con toda la belleza que tiene mi tradición religiosa, encontraré los lugares que me habilitan a vivir
en mi dignidad, en mi libertad y asumiendo y habitando mi herencia religiosa y haciéndola florecer para la próxima generación. De ninguna manera me voy a ir. Pues que se vayan ellos si no les gustó. A ver, ¿quién es el que manda? ¿No? Bueno, nada, ya está. ¿Por qué abandonar espacios y no ocuparlos? Nati, ¿vos querés Coincido agregar algo más por ahí? plenamente. Sí, coincido plenamente con las compañeras, es así. Podemos cambiar también dentro de las iglesias. De hecho, han tenido que modificar un montón de cosas a lo largo de los siglos. Entonces, vamos a seguir empujando para ahí, para encontrar nuevos espacios de libertad y no vamos a ceder el terreno. Así como en muchas otras instituciones, en esta también damos la pelea. Igual yo quiero hacer una pequeña, porque tengo como el viso de escuchar desde el diálogo interreligioso y digo, no caigamos, no seamos hiperprogresistas en temas de feminismo y absolutamente cerrados en temas de religiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando los argentinos o los occidentales hablamos del mundo islámico, no conocemos el mundo islámico. O sea, conocemos la foto de lo que ves ahí, seguramente en una noticia manejada por algún medio monopólico. ¿Está bien lo que digo? No tengamos primero la sensibilidad religiosa de saber del otro muchísimo más antes de emitir juicio, ¿no? Antes de emitir juicio por lo visible. Entonces yo la miro a Natalia Rodríguez, que es católica por derecho de decidir, digo, no, es una católica trucha. Porque, ¿entendés? Entonces, o sea, si nosotros, que somos los que reivindicamos los derechos de todos, me imagino, porque si no, no estaríamos acá, vamos a tener una mirada también muy estigmatizada de algunas partes ¿no? Entonces digo, seamos bastante más curiosos de investigar mundos lejanos a nosotros. Y aparte también cuando decís Islam, una cosa es el Islam de Tailandia y otra cosa es el Islam de Jordania. ¿Está bien? Ahora, hay que investigar tanto más. ¿Cuántos musulmanes conocen los que están acá sentados que no son musulmanes? Sentados porque estamos todos sentados. Los que están acá sentados, ¿cuántos musulmanes conocemos? La verdad lo digo, ¿eh? Cuando acá el mundo musulmán es un mundo pequeño, que quizás hablan menos, les diría, que los judíos en el espacio público todavía. No todos son Belén, no todos son Belén. Y hay un proceso también que hay que acompañar cultural, y me parece que nos debemos como sociedad pluralista, o que tendemos hacia ella, también tener un espacio de conocimiento de las religiones. Porque si no, en algún lado se nos dispara el estigma. Bueno, hay otra pregunta medio general y un poco en conexión con esto que alguien mandaba por privado, es cómo es la militancia feminista dentro de espacios religiosos, cuáles son las principales luchas que tienen que dar. ¿Quién quiere hablar? Yo siempre puedo hablar, pero no quiero siempre hablar. Está muteada Belén. A Belén hay que desmutearla. Ahí está. Bueno, yo me imagino que Natalia tiene muchísimo más para comentarnos sobre militancia con respecto a esto. Bueno, nosotros nos vamos organizando quizás en comunidades de fe dentro y fuera de las iglesias. Las mujeres nos vamos congregando, seguir asistiendo al culto, seguir asistiendo a la misa, pero también buscar otros espacios para organizarnos, ¿no? Bueno, Católicas por el Derecho a Decidir es un claro ejemplo de eso, no renunciar a nuestra identidad y seguir luchando por nuestros derechos. Después también, junto con otras mujeres, una característica de Católicas por el Derecho a Decidir es el trabajo ecuménico. De hecho, yo estoy en el área ecuménica. Trabajamos con otras mujeres evangélicas, mujeres protestantes,
y vamos coincidiendo en todas estas demandas, vamos conformando otros espacios, otros colectivos, y vamos insistiendo, ¿no? Con estas compañeras en llevar otra voz, fuera y dentro de las iglesias, ¿no? Entonces, bueno, eso, nos vamos agenciando también, para insistir desde las bases, desde abajo, en la transformación de toda la estructura, porque tradicionalmente la iglesia ha sido así, cualquier cambio siempre vino desde abajo, vino desde afuera, no es la jerarquía la que otorga algo, para nada, siempre hemos tenido que pelearla desde abajo. Sí. Yo creo particularmente que si las mujeres estamos esperando, o si vamos a esperar, en cualquier sector, insisto con esto de, no solo en la religión, Claro. no solo en las instituciones religiosas o en los espacios religiosos. Yo creo que si las mujeres vamos a estar teniendo que esperar el reconocimiento de que se nos dé la palabra, nos podemos quedar sentadas esperándolo, que eso no va a llegar. Yo creo que claramente con el ordenamiento social que tenemos, con todas las diferentes culturas, con unas un poco más, con otras un poco menos, inclusive hasta, y lo puedo decir, inclusive entre los lugares, inclusive más progresistas, digamos, por así decirlo, los ordenamientos dominantes filtran. Cuando acá estamos estudiando inclusive hasta las violencias simbólicas, las violencias de las palabras, las violencias de las definiciones, las violencias de las costumbres, inclusive hasta domésticas, cuando hablamos del trabajo doméstico, totalmente sesgado e invisibilizado. Entonces, yo creo que si nosotras en cualquier ámbito nos vamos a quedar esperando, se levanten un día y digan, ah, sí, me parece que ellas quieren decir algo, quieren leer, quieren dar a conocer algo, nos podemos quedar sentadas esperando. Ese reconocimiento nos lo tenemos que dar a nosotras mismas. Yo tengo una pregunta que nos vino por Facebook, Florencia de Buenos Aires, dice ante todo excelentes las 3 expositoras. Me gustaría preguntarle a ellas, aunque sea brevemente, si podrían explicarnos su posición sobre la identidad de fe o religiones y la toma de decisiones de los estados aplicables a todos. O sea, si la religión debería ser un factor de análisis para la toma de decisiones estatales. Bueno, voy yo. Miren, gente, nosotros estamos, este país es un país por definición católica, gracias a la última reforma constitucional el presidente no tiene que ser católico, pero la Iglesia ha tenido su gran espacio de decisión política en las políticas de Estado argentino, si bien se ha declarado como Estado laico. A mí me parece que, me parece dos cosas, que un Estado tiene que lo laico no es desconocimiento de la religiosidad, sino es espacio para todos, ¿está bien? No es borrar las religiosidades y las creencias, sino es espacio para todos. Que esto también es un error cuando uno dice la escuela es laica, entonces no hablamos de religión. Entonces hay un pibe que hace un mes que no come y la maestra está preocupada porque piensa que tiene un trastorno alimenticio, y no, es que está ayunando por Ramadán y nadie sabe decirle Ramadán Mubarak. ¿tá? Porque si uno también educara en las espiritualidades de los habitantes de este país, sería como muy interesante. Para mí entonces el Estado tiene que tomar decisiones para proteger la igualdad jurídica de todo ciudadano, independientemente de lo que la tradición de fe diga. Ahora, por otro lado, nosotros, las tradiciones de fe, y en este caso lo hablo por mí, los líderes que tenemos un micrófono, que tenemos un púlpito, tenemos mucho que hacer respecto a la construcción ciudadana, porque a nosotros todavía se nos cree, porque en nuestros templos, en nuestras mezquitas, en nuestras sinagogas, se sigue hablando de justicia, se sigue hablando de solidaridad, se sigue sosteniendo apoyo. Entonces digo, los grupos religiosos podríamos ser grandes compañeros en la aplicación de políticas de Estado en pos de la igualdad en la construcción de la ciudadanía, ¿no? En pos de una igualdad social. Y a mí me parece que en ese juego es todavía donde o todo o nada, me parece que nos debemos una gran discusión.
Último, chiquito. Nos invitaron a los judíos un día a la Cancillería con el gobierno anterior, porque el canciller invitaba cada día a otra religión. Porque ustedes saben que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ¿escuchan? Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. O sea, todo lo que no es culto católico es y culto. Y entramos todos en el Ministerio de Relaciones Exteriores como si fuéramos extranjeros. Entonces nos invita el canciller, un lindo desayuno, qué sé yo, piripipi, y dice, bueno, ¿qué quieren decir? Y le digo, mire, yo le agradezco que usted me haya invitado por ser ministro de Relaciones Exteriores. A mí me preocupan sus relaciones interiores, le digo. Entonces digo, a mí me ponen el exterior, pero a mí digo, quizás si usted me mira más todo lo que nosotros hacemos, nosotros digo por ser religioso, no porque soy judía, quizás usted entendería que el interior está compuesto, el interior también lo componemos nosotros. Que sostenemos grupos de base, grupos de acción social, que sostenemos ¿cuántas cosas sostenemos las tradiciones religiosas? A veces en lugar del Estado. Y ahí me parece que no nos miran. Ya está, no digo más nada. Con este tema de las minorías, me quedé pensando, Silvina, con lo que decías, con este tema de las minorías, no solo en la escuela. Pensaba una vez, tenía un amigo que estaba estudiando para medicina, entonces le digo, vos tenés que conocer sobre las minorías religiosas, porque por ejemplo te puede tocar un paciente que le tengas que cambiar el horario de la medicación, si es que se puede, si se puede prescribir, porque hay un mes en el que él va a ayunar, si es musulmán. Tal cual. Y me abría los ojos y me miraba súper extrañado, ¿no? Como una cosa. Le digo, la verdad que no entiendo cómo en la Facultad de Medicina, por ejemplo, no se preparan a los médicos con este sentido social y cultural hacia las minorías, hacia los diferentes, vamos a ponerlo así, como siempre, ¿no? Siempre esa cuestión de generar la otredad, ¿no? Como esta cuestión de generar esta barrera y bueno, crucémosla y del otro lado hay bárbaros, o hay atrasados, o hay esta cosa de que la religión es algo del medioevo que ya no existe y todo esto es una gran bolsa en el cual nosotros, como vivimos en una modernidad y la pasamos genial en esta modernidad, con estos principios ordenadores, la pasamos de 10. No, si estamos divinos, los demás están absolutamente atrasados. Entonces, bueno, sí, yo claramente soy una persona occidental, como repito una y otra vez, para aclararlo, y claramente segrego por un Estado laico, pero no que deje de ver y mirar e integrar toda la pluralidad que los compone ese Estado, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, el caso de Bolivia, cuando aclaró y dice plurinacional. Hay pluralidades. El año pasado, que participé en el Encuentro Nacional de Mujeres, fue un gran debate cuando se quiso cambiar el nombre. No sé si acá algunas compañeras estuvo, que nomine Encuentro Plurinacional de Mujeres. Y había muchas chicas, había muchos colectivos que no estaban de acuerdo. Y acá, o sea, el Estado Nacional, ¿qué nos constituye como Estado? Hay millones de factores culturales. Esta famosa situación que antecede bien conservadora de principios del siglo XIX, el crisol de razas. No, bueno, a ver, ¿estamos constituidos de qué? Este famoso dicho, el crisol de razas bien... Bueno, entonces digo, a ver, ¿qué crisol somos si no podemos entendernos en todas las pluralidades que nos habitamos? Igual el crisol era una vasija en donde se fundía todo y salía un amorfo de la mezcla de todos. Entonces el crisol es peligroso. Por eso.
Por eso, como, bueno, bien de las cruzadas, como, o sea, quien tuvo la oportunidad de ir al sur de España puede ver las hogueras en donde todo lo que no pertenecía a lo que se pretendía que tenía que ser, iba directo a la hoguera. Bueno, no seamos esa hoguera, construyámonos en esto, ¿no? Abracémonos con todas las diferencias que nos habitan. Coincido, sí, coincido totalmente. En relación con lo de Crisol, pensaba también en esto en esa mezcla, por supuesto que sale la fuerza, una fuerza dominante, marcando la tendencia, ¿no? Y en relación con eso pensaba cuánto se incorpora de la espiritualidad de los pueblos originarios en todo esto, ¿no? Se nos desconoce. Sí, bueno, estamos mezclados con lo católico, tenemos un poquito de todo. Y sí, pero también hay muchos pueblos que han conservado muchos elementos de sus tradiciones y que no se los reconocen. Se persigue a gente por las cosas más pequeñas, ¿no? Y también se nos manda a la hoguera por hechiceras, ¿no? Quizás, pero por curanderas, por practicar otras formas de medicina, no la idea de medicina occidental. Entonces, bueno, en eso también, ¿no? Es como, pareciera que estamos hablando de lo mismo y en realidad no, Y en esto lo que venían diciendo de la preeminencia de la Iglesia Católica, bueno, como en algún momento puse en la charla, la Iglesia viene atrasada por siglos, la Iglesia Católica. Todavía estamos peleando por, si se quiere, una ciudadanía plena de las mujeres dentro de las iglesias. Se nos niegan un montón de cosas. ¿Cómo puede, en el plano social, político, económico, digamos, de nuestro país, contribuir mucho a eso? Sí tiene cosas interesantes para decir nuestra iglesia, y nosotras las sostenemos, y hay cosas que, bueno, nada, puede aportar quizás a una reflexión para dentro de la iglesia y qué caminos podemos hacer, pero definitivamente tenemos que separar y respetar la pluralidad también, ¿no? Porque si ponemos a la Iglesia Católica primera, y no estamos respetando la pluralidad que tiene este país en cuanto a religiones, espiritualidades, creencias y demás, ¿no? Entonces no estamos siendo democráticas. Gente, estoy viendo que está la pastora Viviana Pinto entre nosotros, que es una gran referente del mundo metodista, y está acá comentando, así que si alguien quiere preguntarle algo, también es una genia, amiga mía, que está por acá y la veo en el chat. No sé dónde está en el Zoom, pero... Sí, primero volver a agradecer a todos y todas por participar, por el tiempo que se están tomando y por todas, la verdad que hay un montón de mensajes, un montón de preguntas, agradecerles. También de a poquito vamos a tener que empezar a ir cerrando, pero nada, volver a agradecer el tiempo que todos y todas están tomando para participar, intercambiar, nos parece súper rico todo esto que se está sucediendo en este momento. Yo voy a facilitar dos preguntas cortas, una para Belén y otra para Natalia. Para Belén, ¿cuáles son los debates, opiniones de las feministas musulmanas en torno al uso del yihad y el burka? Y para Natalia, nos preguntan, hay una de las chicas que dice que le gustaría conocer espacios de reflexión desde el catolicismo donde poder pensar su fe atravesada por el feminismo, si conoces lugares e iglesias para recomendar. Entiendo también que ella está acá en Capital, por ahí, no sé si hay algo más puntual o demás, pero para que podamos ir respondiendo esas cuestiones. Bueno, a ver, arranco yo, no sé, como que... Dale. El velo en el mundo islámico, claramente es muy plural también, no en todos los que usa, y no es todo lo mismo. Tenemos el hijab, que es simplemente el pañuelo que se ve la cara, el chador. La burka es un caso muy extremo, que solo sucede en lugares como Afganistán, en algunas regiones tal vez de Pakistán, que de todo el mundo islámico podría representar, no sé, menos del 5%. Pero eso es lo que se ve, ¿no? O sea, eso es lo que es siempre desde este otro lado, es siempre lo que se mira y lo que se analiza. La mayoría de las mujeres creyentes en el mundo islámico, el Islam es una religión que está en expansión constante, no solo por todos sus movimientos
forzados muchas veces, de refugiados, que también está sucediendo, ¿no? Eso también sucede, no es un mundo fijado, que no pasa nada, se vive moviendo, hay millones de guerras y un montón de cosas espantosas, sino que también son aproximadamente, se calcula, 1.600 millones de musulmanes en el mundo, que claramente no es el mismo uso del pañuelo de las mujeres en todos lados. Insisto con que es claramente un sentido identitario, e incluso muchas mujeres que se convierten al Islam, se convierten a su identidad de fe islámica, lo empiezan a adoptar, incluso en países occidentales. Desde nuestra mirada, no es obligatorio el uso, es recomendado, pero lo que sucede es que también tenemos las diferentes culturas y costumbres consuetudinarias que hacen que las mujeres las constituyan como parte de su identidad. Entonces es algo identitario en el cual nosotros no razonamos, pero todos nuestros grupos de valores que tenemos estamos absolutamente socializados. O sea, nosotros no nacemos con estas categorías que tenemos autoimpuestas. Nosotros cuando nacemos somos, o sea, un niño es cero socialización, uno lo carga de sentido, ¿no? O sea, estamos cargados de sentido constantemente, y esa carga de sentido es una carga de sentido cultural. ¿Qué es lo que te dice a vos? ¿Qué es lo que te define? Bueno, es una gran pregunta que podemos estar horas, pero digo, ¿qué define de que tenés que ir a la escuela? ¿Por qué tenés que estudiar? ¿Qué es lo que tenés que estudiar? Bueno, todas esos constructos identitarios son las construcciones en donde nos socializamos. La mayoría del mundo islámico está socializado con que las mujeres están cubiertas y es parte de su identidad. Ellas no están cubiertas constantemente, están cubiertas en la vida pública. Así todo eso no les impide vivir y compartir en la vida pública la cantidad de cosas que comparten, en algunos países más, en otros menos. Pero yo particularmente tuve la oportunidad de viajar a varios países islámicos, en unos de ellos, por ejemplo, Irán, y yo he visto a las mujeres, donde Irán tiene a través de su sharia islámica, claramente la obligatoriedad del uso del velo, y yo vi a mujeres en lugares y vi situaciones que acá en Argentina, como occidental, no las he visto. Yo he visto cambiadores de pañales en los baños masculinos. Yo he visto mujeres manejando colectivos en Irán, transporte público. Cuando acá hace poco salió un fallo con que una mujer le permitían manejar un colectivo. Entonces, digo, hay que tener mucho cuidado con ver solamente una sola unidireccional por un solo lado la mirada sobre el velo. Gracias. Bueno, No, de nada. Nati, vas a hablar. Sí. A la compañera que preguntaba sobre espacios, estamos construyendo y habitando muchos espacios ecuménicos. Por ahí sí pueden conectarse, buscar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, Sororidad y Fe, es un espacio donde nos convocamos muchas mujeres cristianas, católicas, feministas y evangélicas, protestantes, feministas también, y hacemos celebraciones ecuménicas. Dentro de poco, bueno, estamos preparando una, así que si pueden sumarse y nos escriben un mensajito a través de las redes, la sumamos al WhatsApp, y bueno, y tenemos grupos de lectura, de teología feminista, hay otros grupos de oración, y este grupo para realizar alguna celebración de la palabra juntas, así que bueno, eso. Si nos buscan en las redes de Católicas por el Derecho a Decidir, también republicamos algunas cosas de Sororidad y Fe, así que también a través de esa red la van a encontrar. También las compañeras de TEPAL, de paso las nombro, teólogas, pastoras, activistas y lideresas cristianas, son nuestras aliadas. Ahí también van a encontrar muchísimo material para reflexionar, para orar, muchísimos insumos.
Bueno, gracias a las tres. Ahí nos están quedando algunas preguntas. Bueno, pedimos disculpas si no llegamos a integrarlas a todas. Intentamos hacer como, bueno, ir preguntando varias en una. Si les parece, hago una última para las tres, y bueno, ya vamos cerrando también por respeto al tiempo que habíamos dicho que íbamos a ocupar. Iba a meter varias en una, así hago de cuenta que es una, pero son varias. Bueno, acá preguntan, preguntan en relación, en realidad, con el catolicismo, pero de manera general también. Está bueno pensarlo, pero bueno, la pregunta es, sabiendo que el catolicismo es tan patriarcal y verticalista, ¿qué podemos hacer para lograr un cambio? Dice, no es noticia que una mujer jamás podrá ser cura o papa, entonces me pregunto, ¿se llegará a un cambio 180% con respecto a esto? Y después esta, y una más para cerrar, es quizás cortito, si quieren contar cuáles les parece que son las demandas o las reivindicaciones feministas de colectivos religiosos que hoy no están teniendo voz pública en el feminismo en nuestro país. Si es que existen, y al menos saber cuáles son. Bien. En relación con el tema de las mujeres en la Iglesia Católica, bueno, justamente seguimos trabajando y anhelando y poniéndonos la tarea al hombro para que esta institución cambie. No es desconocido, quizás para la mayoría de los católicos que estén por acá, que desde el papado anterior a este papado hubo cambios muy radicales también dentro de la Iglesia, que eran impensados. En Juan Pablo II, el anterior, había condenado la teología de la liberación latinoamericana, todo este movimiento de curas rojos, marxistas, comunistas y cuantos epítetos se les ocurra, circularon dentro de la jerarquía católica y sacaron a muchísimas personas y se desconoció la teología de la liberación latinoamericana. Hoy por hoy Francisco recibe a muchos referentes de esta teología, hoy por hoy se opera un cambio bastante importante dentro de la Iglesia, es decir, la Iglesia no permanece igual. Si estudiamos un poquito la historia de la Iglesia, ha tenido que cambiar un montón de veces. Insisto que ese cambio no viene, o sea, la jerarquía reconoce algo que ya en la base, que ya en el centro, que ya en el corazón de la Iglesia se moviliza, que ya tiene que ceder, y es así. Y los cambios en la sociedad también suceden de esta manera, es decir, la presión de una ola verde que impulsa que muchísimas cosas se pongan sobre la mesa, se discutan y se avancen en derechos. Bueno, nosotras pretendemos también poner estas cosas sobre la mesa en relación con la institución católica romana. Bueno, católicas porque hay otras iglesias católicas, ¿no? También hay una diversidad, por ahí se cree que la iglesia católica es una sola, la iglesia católica romana se llevó el nombre de todas, no, hay otras iglesias católicas, hay muchas iglesias católicas, esta es una en particular, la iglesia católica romana. Entonces, bueno, sí, se han operado cambios en los últimos años y confiamos que vamos a seguir presionando. Las mujeres somos una mayoría en las iglesias, ¿eh? Las mujeres somos, e insisto, somos una mayoría. Cuando despierta esta conciencia es que se puede operar un cambio dentro de cualquier institución. Yo empiezo a terminar la última pregunta. A mí me parece que hay una deuda que es del feminismo y de cualquier otro movimiento reivindicativo de derechos que tiene que ver con la incidencia en la educación. Bueno, me parece que ningún cambio real va a suceder si no hay una decisión política y hay una incidencia fuerte de los colectivos que nos ocupamos de esto a modificar los programas educativos. Y cuando digo esto, digo, hay que revisar cómo los chicos siguen a veces siendo educados en modelos sociales en donde el machismo sutilmente sigue sucediendo. Y también lo digo respecto del discurso de lo religioso en la vida. Como Belén hablaba de la Facultad de Medicina, también pasa en la escuela. Los maestros no saben nada de las espiritualidades de sus alumnos, y esto
tiene a un alumno adelante que solamente tiene 2 ojos, una oreja y una mano para manejar el lápiz o la computadora. Pero hay un sistema sensible que es su espiritualidad, su aparato de festejos, de ritualidades, su modo de elaborar la pérdida, el nacimiento, la vida, digamos, todo eso es material riquísimo para entender la humanidad del niño que tenés o de la niña o el niño que tenés adelante. A mí me parece que es una deuda. Como así también es una deuda en la formación de los líderes religiosos. Me parece que este tema, hasta que no sea parte de la programática, de seminarios de cura, yo no sé, Belén, cómo se llaman las escuelas de imanes, si hay tal cosa acá en Argentina. Iba a decir exactamente lo mismo que vos, la reapropiación Claro. del saber. La reapropiación del saber. ¿Cómo no nos apropiamos del conocimiento? Pero esto hay que hacer hay que tener fuerte conciencia de que los colectivos peleamos desde la base. Pero hay un aspecto que es la incidencia en las estructuras educativas de los líderes religiosos, en nuestros casos porque somos religiosas, y del sistema educativo en general, por todos los temas de igualdad de derechos. Que a mí me parece que hay algo sutil, ¿viste? Intento de decir, hay como un río subterráneo que sigue dejando huella. Y nos estamos perdiendo la oportunidad de educar una generación entera de pibitos y pibitas que esto no lo toleren más. Sí. Incluso mismo en los colegios religiosos, lo pensaba, pienso en voz alta. O sea, digo, bueno, no querés ir a los, no querés ir a los laicos y decís que es así absolutamente amplio. Digo, en los colegios religiosos, estas miradas que estamos teniendo y contando acá, chicas, no existen. Esto, o sea, particularmente yo fui a un colegio religioso islámico. Esta mirada no está, esto no sucede. Las mujeres tienen comisiones de damas en los lugares. Digo, esto pasa. Las mujeres se encargan de agarrar, de llevar las tortas, hacer, el grupo de mamás que hacen todas las cuestiones domésticas. Hay que revisar muchísimo, hay muchísimo trabajo por delante, muchísimo. Coincido plenamente. Perdón, te interrumpí, Nati. No, está bien, está bien. Nada, estamos llegando al final, la verdad que es como imposible de cerrar porque, bueno, tenemos 1 millón de preguntas más que han llegado por todos lados. Vamos a intentar hacer una recopilación también de toda la información que dieron, porque mismo la gente fue aportando, quienes participaron, no solamente las expositoras, sino el resto de las personas que participaron también aportaron mucho en el chat, así que vamos a intentar recopilar un poco eso. Y bueno, quería agradecerles en nombre de FEMITUR primero a las expositoras muchísimo porque, bueno, nos han abierto la cabeza de una manera increíble, y después también a todas las personas que participaron por acá, por Facebook Live. Tuvo una convocatoria impresionante, la verdad es que evidentemente es un tema que convoca un montón y que hay muchas ganas de hablarlo, porque explotó por todos lados, realmente nos superó por todos lados la convocatoria, así que quédense tranquilas que seguramente vamos a seguir con estas temáticas y estas cuestiones, porque, bueno, evidentemente el interés está, así que, bueno, nada, quería agradecer, Leti, Depa y yo, queríamos agradecerles un montón a todas, y también que se acuerden de seguirnos en nuestras redes sociales, porque vamos a seguir ahí publicando todo lo que hacemos. El 12 de agosto tenemos un FEMITUR virtual, porque como empezó esto, les contaba que hablamos de mujeres y espacio público. Esto fue, nada, ampliar de lo que hablamos normalmente, porque el tema de religiones por ahí no es lo que más manejamos, así que por eso teníamos a estas expertas. Bueno, eso, el 12 de agosto tenemos un FEMITUR. Síganos y sigan pendientes porque vamos a seguir con estas actividades que evidentemente les han gustado un montón. No sé si Depa o Leti tienen algo más para decir, y si no las despedimos porque la verdad que, bueno, nos quedaríamos toda la tarde. Sí, yo quería agradecer tanto a las expositoras como a todos quienes participaron, súper respetuoso, como volver a destacar esto, el intercambio me parece que fue recontra valioso en el chat también, y destacar esto que decía Lucha, que
nada, que son espacios que necesitamos para poder seguir debatiendo y pensándonos, y me parece que está buenísimo cómo salió, bueno, a pesar que empezamos con problemas técnicos, luego pudimos superarlos y poder darnos este espacio para repensar un montón de cosas, me parece que es súper enriquecedor, así que agradecerle a todos. ¿Vale cerrar con el reclamo a Edesur? Ya que estamos, y ya que está en la arena de lo público, que fue una de las dificultades técnicas que tuvimos al principio de la charla. Pero bueno, no, eso. Gracias, y no, nada más, no quiero decir más nada. Muchas gracias por el espacio, chicos. Muchas Chao a todos, gracias. muchísimas gracias. Precioso. Chao.